Y si te dijera que el sistema que describen las profecías bíblicas sobre el anticristo no es algo del futuro lejano, sino que ya está completamente operativo, funcionando ante nuestros ojos, mientras la mayoría de las personas lo ignora. Soy J. Benítez, periodista, investigador, y durante más de 50 años he recorrido más de 100 pascalises, he escrito 60 libros, muchos conocen mi trabajo por la serie Caballo de Troya, pero lo que voy a revelarte hoy no tiene que ver con los manuscritos antiguos que tantas veces he investigado, sino con algo mucho más inmediato, mucho más perturbador, algo que está sucediendo ahora mismo, literalmente ahora mismo. Te advierto desde ya, lo que descubrirás al final de este relato es la revelación más impactante que he compartido en años, porque no se trata de teorías, no se trata de especulaciones religiosas, se trata de un patrón clarísimo que he documentado personalmente en 3 continentes diferentes y que completamente coincide con lo que está escrito en textos de hace más de 2000 años. Déjame contarte algo que me sucedió en marzo de 2019 en Davos, Suiza. Yo estaba allí pues cubriendo el Foro Económico Mundial, no como invitado oficial, sino haciendo lo que mejor sé hacer, investigar desde los márgenes, desde donde se ven las cosas que otros no quieren ver. Era de noche, cerca de las 11 de la noche, y yo caminaba por las calles ya vacías cuando escuché una conversación en inglés que venía de un pequeño café todavía abierto. Eran 3 hombres trajeados, obviamente participantes del foro, y uno de ellos dijo algo que literalmente me heló la sangre. Dijo textualmente: "The system is ready, we just need the right crisis to implement it fully". El sistema está listo, solo necesitamos la crisis correcta para implementarlo completamente. ¿Casualidad? Durante años, muchos años, pensé que ese tipo de conversaciones eran normales entre empresarios, entre políticos. Pero ese día, en marzo de 2019, meses antes de que el mundo cambiara radicalmente, esas palabras resonaron en mi cabeza de una manera diferente, porque yo había estado investigando desde hacía 3 años un patrón muy específico, una serie de cambios tecnológicos, económicos y sociales que estaban convergiendo, todos convergiendo hacia un mismo punto. Permítame ser claro, muy claro. Yo no soy un fundamentalista religioso, jamás lo he sido. Soy periodista. Mi trabajo consiste en conectar puntos, en ver patrones donde otros solo ven eventos aislados. Y lo que he descubierto en los últimos 7 años, bueno, es que existe una arquitectura completa, sistemática, global, que replica exactamente, punto por punto, el sistema de control descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Suena a conspiración? Sí, lo sé. También lo pensé yo al principio. Pero déjenme revelarles algo. Tengo información de fuentes dentro de 3 organizaciones globales diferentes, fuentes que han trabajado en el desarrollo de infraestructura digital financiera, en sistemas de identificación biométrica y en lo que ellos llaman arquitectura de gobernanza global. Y cuando pones sus testimonios lado a lado, cuando comparas sus palabras con documentos públicos del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, cuando haces eso con honestidad intelectual, el patrón emerge. Y es aterrador, completamente aterrador. Mira, yo he estado en situaciones peligrosas, he investigado casos militares clasificados, he hablado con testigos que arriesgaron sus vidas para contar la verdad, pero nunca, jamás, había sentido la incomodidad que sentí cuando empecé a conectar estos puntos específicos. Porque aquí no estamos hablando de un gobierno, de una conspiración, de un grupo pequeño de personas. Estamos hablando de un sistema, de una red tan amplia, tan integrada en nuestra vida cotidiana, que la mayoría de las personas no puede verla, simplemente no puede verla porque están dentro de ella. ¿Recuerdas la pandemia de 2020?
¿Recuerdas cómo de repente, literalmente de la noche a la mañana, el mundo entero adoptó sistemas de rastreo digital, pasaportes sanitarios, restricciones de movimiento basadas en datos biométricos? Yo estaba en Italia en febrero de 2020, justo cuando comenzó el confinamiento. Y recuerdo perfectamente cómo un funcionario de salud pública italiano me dijo con una tranquilidad escalofriante: este es solo el principio, la infraestructura que estamos montando ahora será permanente. ¿Permanente? ¿Por qué permanente si era una emergencia temporal? Esa pregunta me persiguió durante meses y entonces comencé a investigar profundamente. Viajé a Estonia, donde tienen el sistema de identificación digital más avanzado del mundo. Hablé con ingenieros en Tel Aviv que están desarrollando chips subcutáneos para pagos. Entrevisté a economistas en Nueva York que trabajan en la eliminación del efectivo físico. Y en cada lugar, en cada conversación, escuchaba el mismo lenguaje, las mismas frases, las mismas justificaciones. Es por tu seguridad, es por tu conveniencia, es por el bien común, pero hay algo más, algo que descubrí en septiembre de 2021 en una conferencia en Singapur sobre inteligencia artificial. Yo estaba sentado en la última fila, tomando notas, como siempre hago, cuando uno de los ponentes, un ejecutivo de una empresa tecnológica multinacional, mostró una diapositiva. Era un diagrama de flujo que mostraba la integración de sistemas financieros, sanitarios, de transporte y de identificación personal en una sola plataforma, y en la esquina inferior derecha de la diapositiva, casi imperceptible, había una fecha: 2025. Estamos en 2025 ahora mismo. ¿Y qué dice el Apocalipsis 13, 16, 17? Déjenme leerlo textualmente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica. Un sistema de control económico total, global, centralizado. ¿Suena familiar? Debería, porque ese sistema ya existe. No en su forma final, todavía no, pero la infraestructura está lista, completamente lista. Las monedas digitales de los bancos centrales ya están siendo probadas en 130 pascalises. Los sistemas de crédito social están operativos en China y siendo estudiados en Europa. Los chips de identificación subcutánea ya son una realidad en Suecia y otros países nórdicos. Pero aquí está lo extraordinario, lo que realmente me hizo comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando. No es que alguien esté siguiendo deliberadamente un manual bíblico, no. Es que el sistema que se está construyendo responde a una lógica de control total que ya fue profetizada hace 2000 años. Como si la profecía no fuera una predicción mágica, sino el reconocimiento de un patrón humano inevitable, un patrón que surge cada vez que el poder se concentra lo suficiente. Y aquí viene la primera advertencia, la primera de varias que voy a hacerte. Este sistema no se presenta como algo malo, nunca se presenta como algo malo. Se presenta como progreso, como evolución, como la solución a nuestros problemas. Y esa es precisamente su mayor fortaleza, porque la gente acepta voluntariamente lo que nunca aceptaría por la fuerza. En la próxima parte de esta investigación te voy a revelar el primer pilar de este sistema, el pilar económico, y cómo está siendo construido exactamente de la manera que describen las escrituras antiguas. Te voy a mostrar documentos, fechas específicas, nombres de organizaciones reales, porque esto no es teoría, esto es documentación pura. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo con dinero en efectivo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una transacción completamente privada, una transacción que no quedó registrada en ningún sistema digital?
Si tu respuesta es no recuerdo o hace mucho tiempo, entonces ya estás dentro del sistema, ya estás participando voluntariamente en la infraestructura que permitirá el control total. Y eso es solo el comienzo. Permítanme llevarlos a Frankfurt, Alemania, noviembre de 2022. Yo estaba en las oficinas del Banco Central Europeo, pues no oficialmente invitado, sino gracias a un contacto que trabaja en el Departamento de Innovación Digital. Esta persona, llamémosle Klaus, aunque ese no es su nombre real, me mostró algo que cambió completamente mi comprensión de lo que está sucediendo con el dinero en el mundo. Era una sala de servidores, una sala enorme, fría, con luces azules parpadeando en cientos de máquinas, y Klaus me dijo algo que nunca olvidaré, dijo textualmente: en esta sala se está procesando el futuro del dinero europeo. En 3 años, máximo 5, el efectivo será obsoleto. Y todo, absolutamente todo, pasará por aquí. ¿Todo pasará por ahí? Sí. Cada transacción, cada compra, cada pago, cada movimiento de dinero quedará registrado, analizado, verificado. Y aquí está lo crucial, lo verdaderamente crucial. También podrá ser bloqueado, cancelado, impedido, si no cumples con ciertos criterios establecidos por el sistema. Esto no es ciencia ficción, esto no es una exageración. Tengo en mi archivo personal, documentos del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde se describe explícitamente la arquitectura de las monedas digitales de bancos centrales, las famosas CBDC, por sus siglas en inglés. Y en todos estos documentos se habla de programabilidad del dinero, programabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero digital puede ser programado para que solo se use en ciertas cosas, en ciertos lugares, en ciertos momentos. Significa que tu dinero podría tener fecha de caducidad, literalmente de caducidad, obligándote a gastarlo antes de que desaparezca. Significa que tus compras pueden ser monitoreadas y restringidas según tu comportamiento social, tu huella de carbono, tu historial médico, tus opiniones políticas. ¿Suena exagerado? Entonces déjenme darles ejemplos concretos, ejemplos reales. En China, desde 2020, existe un sistema llamado Yuan Digital que ya está siendo usado por más de 260 millones de personas. Este sistema está directamente integrado con el sistema de crédito social chino, donde tu comportamiento determina tu acceso a servicios. Si bajas puntos por criticar al gobierno, por no pagar una multa a tiempo, por cualquier comportamiento considerado antisocial, tu acceso al dinero digital se restringe. No puedes comprar billetes de tren, no puedes reservar hoteles, no puedes acceder a ciertos... ¿Y esto es solo China? No, no es solo China. En Canadá, durante las protestas de los camioneros en febrero de 2022, el gobierno congeló las cuentas bancarias de personas que habían donado dinero a los manifestantes. Sin juicio, sin proceso legal, simplemente bloquearon el acceso de ciudadanos comunes a su propio dinero, porque el sistema bancario digital permite ese control inmediato, instantáneo. En Nigeria, en octubre de 2021, el gobierno lanzó el e-Naira, su moneda digital oficial, y simultáneamente comenzó a retirar agresivamente el efectivo de circulación, generando caos, protestas, desesperación en millones de personas que de repente se encontraron sin acceso a su dinero porque no tenían smartphones, porque no tenían identificación digital, porque estaban fuera del sistema. Pero hay algo más, algo mucho más profundo que está sucediendo. Y aquí es donde la profecía se vuelve escalofriante, verdaderamente escalofriante. Yo estuve en una reunión privada en mayo de 2023 en Londres, donde se reunieron representantes de 15 bancos centrales diferentes. No puedo revelar cómo conseguí acceso a esa reunión, pero estuve allí tomando notas, escuchando, y el consenso era unánimo, completamente unánimo. Para 2030, el efectivo físico debe ser eliminado por completo en las economías desarrolladas, y para 2035
en todo el mundo. ¿Por qué? Según ellos, por 3 razones. Combatir el crimen organizado, mejorar la eficiencia económica, y esta es la más reveladora, permitir políticas monetarias más efectivas. Traducción real, permitir el control total sobre el dinero de las personas. Permitir que los bancos centrales impongan tasas de interés negativas, forzando a la gente a gastar su dinero o verlo desaparecer. Permitir la confiscación instantánea de fondos sin necesidad de procesos legales. Permitir la exclusión financiera de cualquier persona considerada indeseable por el sistema. Y aquí está la conexión directa con Apocalipsis 13, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. La marca, en el contexto moderno, no es necesariamente un chip físico en la mano, aunque eso también existe y está siendo implementado. La marca es tu identidad digital, tu billetera digital, tu perfil en el sistema. Sin eso, sin acceso al sistema digital financiero, no puedes participar en la economía. No puedes comprar comida, no puedes pagar alquiler, no puedes sobrevivir. ¿Y quién controla, quién tiene acceso al sistema? Las mismas instituciones globales que están construyendo el sistema. Mira, yo entrevisté en agosto de 2023 a un ingeniero de software que trabajó en el desarrollo de la infraestructura de pagos digitales para un consorcio de bancos europeos. Esta persona literalmente renunció a su trabajo porque se dio cuenta de las implicaciones de lo que estaba construyendo. Me dijo, hey, estábamos construyendo una prisión digital, una prisión donde las paredes son invisibles pero absolutamente infranqueables. Y lo peor es que la gente entrará voluntariamente porque les diremos que es más conveniente, más seguro, más moderno, prisión digital. Esas fueron sus palabras exactas. Y no está equivocado. Porque el sistema financiero digital no es solo una mejora tecnológica, es un cambio fundamental en la naturaleza del dinero y del poder. El dinero en efectivo es anónimo, es privado, es tuyo. Una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo sin tu consentimiento físico. Pero el dinero digital es siempre, siempre propiedad del sistema. Tú solo tienes permiso para usarlo mientras el sistema lo permita. Y aquí está lo extraordinario. Este cambio está siendo presentado como inevitable, como progreso, como evolución natural, pero no lo es. Es una decisión deliberada, coordinada globalmente, implementada simultáneamente en docenas de países, siguiendo el mismo manual, las mismas directrices. Tengo copias de documentos del Foro Económico Mundial, específicamente de su iniciativa de Great Reset, donde se describe explícitamente la necesidad de reimaginar el capitalismo mediante la digitalización completa de la economía y la integración de sistemas financieros con sistemas de identificación digital. No es conspiración, pues está en sus propios documentos públicos, en su propia página web. Y en la próxima parte te voy a revelar el segundo pilar de este sistema, el pilar tecnológico, como la inteligencia artificial, la biometría y los chips subcutáneos están convergiendo para crear exactamente el tipo de sistema de identificación que describe la profecía. Y te voy a mostrar algo que descubrí en una visita a Silicon Valley que me dejó sin palabras, literalmente sin palabras. Pero quiero que entiendas algo crucial antes de continuar. No estoy diciendo que todo esto es orquestado por una organización secreta maligna. Es mucho más sutil que eso, mucho más complejo. Es un sistema que se está construyendo a sí mismo, impulsado por la lógica del poder, por la lógica del control, por la lógica de la eficiencia. Y esa lógica lleva inevitablemente al mismo lugar que fue profetizado hace 2000 años, porque al final la naturaleza humana no cambia. Y el deseo de poder absoluto siempre conduce a los mismos resultados. Ahora quiero llevarte a Tel Aviv, Israel, septiembre de 2023. Yo estaba en las oficinas de una startup tecnológica que desarrolla sistemas de identificación biométrica avanzada. El CEO, un joven brillante de apenas 34 años, me mostró su producto más reciente con un orgullo casi infantil. Era un chip del tamaño de un grano de arroz, translúcido, casi invisible,
Este chip, me dijo con entusiasmo, puede almacenar toda tu información médica, tus datos bancarios, tus credenciales de identificación, tus llaves digitales, todo. Y una vez implantado bajo la piel, nunca lo pierdes, nunca lo olvidas, siempre está contigo. Yo le pregunté algo obvio, ¿y si alguien no quiere tenerlo implantado? Su respuesta fue escalofriante, escalofriante, por su sinceridad. En 10 años no tenerlo será como no tener un teléfono móvil hoy. Técnicamente posible, pero socialmente imposible. No podrás acceder a edificios, no podrás pagar, no podrás identificarte, quedarás fuera del sistema. Quedarás fuera del sistema. Exactamente lo que dice Apocalipsis 13. Pero déjenme contarles algo más específico, algo que documenté personalmente en Suecia en marzo de 2024. Yo visité 3 empresas diferentes en Estocolmo que ofrecen servicios de implantación de chips biométricos. No son clínicas clandestinas, son empresas legales, registradas, que ofrecen este servicio como algo completamente normal, rutinario. Una de ellas se llama Biohacks International y su fundador, Johan Osterlund, me recibió en su oficina y me mostró estadísticas impresionantes. Más de 10,000 suecos ya tienen chips implantados. Las empresas los usan para acceso a oficinas, los gimnasios para control de membresías, las estaciones de tren para pagos automáticos. Es la evolución natural, me dijo Osterlund. Primero llevábamos tarjetas en la billetera, luego las guardamos en el teléfono, ahora las llevamos en el cuerpo. El siguiente paso es integrarlas directamente con nuestro cerebro. Integrarlas con nuestro cerebro, ¿de qué estaba hablando? Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante, verdaderamente inquietante. Porque existe otra empresa fundada por Elon Musk llamada Neuralink que está desarrollando exactamente eso, interfaces cerebro-computadora que permitirán la conexión directa entre tu mente y sistemas digitales. En enero de 2024, Neuralink implantó exitosamente su primer chip en un cerebro humano. El paciente, un hombre paralizado, ahora puede controlar una computadora con sus pensamientos. Suena maravilloso, ¿verdad? Un avance médico extraordinario para personas con discapacidades. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo. ¿Qué sucede cuando esta tecnología se normaliza? ¿Qué sucede cuando no es solo para personas con discapacidades, sino que se convierte en una mejora disponible para todos? ¿Qué sucede cuando tener un chip en tu cerebro te da ventajas competitivas en el trabajo, en la educación, en la sociedad? Yo hablé con un neurocientífico de la Universidad de California en abril de 2024, alguien que trabajó brevemente con Neuralink antes de renunciar por razones éticas. Esta persona que pidió anonimato me dijo algo que me quitó el sueño durante semanas. JJ, una vez que conectas el cerebro humano a una red digital, la privacidad mental desaparece. Tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, todo puede ser monitoreado, analizado, incluso modificado. No estamos hablando de ciencia ficción distópica, estamos hablando de tecnología que ya existe en forma primitiva y que estará disponible comercialmente en menos de 10 años. Menos de 10 años. Piensen en eso, menos de 10 años. Pero volvamos al presente, al aquí y ahora, porque no necesitamos chips cerebrales para ver cómo la identificación digital ya está siendo usada como instrumento de control. Déjenme darles ejemplos concretos, muy concretos. En India, desde 2009, existe un sistema de identificación biométrica llamado Aadhaar que registra las huellas dactilares, el escaneo del iris y los datos faciales de más de 1,400 millones de personas, prácticamente toda la población del país. Este sistema está conectado con cuentas bancarias, servicios de salud, programas sociales, registros de telecomunicaciones. Sin un número a dar, un ciudadano indio no puede acceder a prácticamente ningún servicio público o privado. ¿Es conveniente? Por supuesto.
¿Es eficiente? Sin duda. ¿Es también un sistema de vigilancia y control total? Absolutamente. En la Unión Europea desde 2024 está en implementación el digital. Identity Wallet, una billetera de identidad digital que permitirá a los ciudadanos europeos almacenar todos sus documentos de identificación, licencias, certificados, registros médicos en una aplicación móvil. Suena práctico, ¿verdad? Pero aquí está el detalle que la mayoría no lee en la letra pequeña. Este sistema está diseñado para ser interoperable con sistemas similares en todo el mundo. Significa que tu identidad digital europea podrá ser verificada, rastreada, validada en cualquier país que adopte el sistema compatible. Significa que cada vez que uses tu identidad digital para cualquier cosa, esa transacción queda registrada en una base de datos centralizada. Y la pregunta es, ¿quién controla esa base de datos? ¿Quién decide qué información se almacena? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Y qué sucede si decides que no quieres participar en el sistema? Yo estuve en Bruselas en junio de 2024, en una conferencia sobre identidad digital. Hice exactamente esas preguntas a un funcionario de la Comisión Europea. Su respuesta fue evasiva, completamente evasiva, pero terminó diciendo algo revelador. La participación será voluntaria, por supuesto, pero aquellos que elijan no participar encontrarán cada vez más difícil acceder a servicios digitales, eventualmente incluso servicios básicos. Eventualmente incluso servicios básicos. ¿Ven el patrón? Voluntario en teoría, obligatorio en la práctica. Y aquí está la conexión directa con la profecía. No es que alguien esté forzando físicamente a las personas a recibir una marca, es que el sistema está siendo construido de tal manera que no tener la marca te excluye de la sociedad. No por violencia, sino por exclusión sistemática. En China esto ya no es teoría, es realidad cotidiana. El sistema de crédito social chino, operativo desde 2020, integra reconocimiento facial, rastreo de ubicación, historial de compras, comportamiento en redes sociales y genera una puntuación que determina tu acceso a oportunidades. Si tu puntuación baja, no puedes comprar billetes de avión, no puedes acceder a ciertas universidades, no puedes conseguir ciertos empleos. Y lo más inquietante, lo verdaderamente inquietante, es que este sistema está siendo estudiado, analizado, admirado por gobiernos occidentales bajo el pretexto de eficiencia administrativa y prevención del crimen. Yo tengo documentos de grupos de trabajo del Foro Económico Mundial, específicamente de su iniciativa Non-Traveler Digital Identity, donde se propone exactamente ese tipo de sistema para viajeros internacionales. Tu identidad digital, tu historial de viajes, tus registros de salud, tu comportamiento previo, todo analizado por algoritmos para determinar tu nivel de riesgo y, por lo tanto, tu facilidad de movimiento. Y aquí está lo extraordinario, la gente lo acepta voluntariamente porque se presenta como seguridad, como protección contra el terrorismo, contra el crimen, contra las enfermedades. Pero la seguridad total es incompatible con la libertad, siempre lo ha sido. Y en la próxima parte te voy a revelar el tercer pilar, el más sutil y quizás el más peligroso, el pilar ideológico, cómo las mentes están siendo preparadas para aceptar este sistema no solo como necesario, sino como deseable, como moralmente correcto. Te voy a contar sobre una investigación que hice en 3 sistemas educativos diferentes que me mostró cómo las nuevas generaciones están siendo programadas, literalmente programadas, para abrazar la vigilancia y el control como virtudes cívicas, porque la tecnología es solo la herramienta. La verdadera batalla está en la mente humana. Déjame llevarte ahora a un lugar completamente diferente, Finlandia, octubre de 2023. Yo estaba visitando una escuela primaria en Helsinki, una de esas escuelas modelo que todo el mundo admira por su enfoque educativo avanzado. Los niños
de entre 8 y 10 años estaban en una clase sobre ciudadanía digital responsable. Me senté al fondo del aula, observando, tomando notas. La profesora, una mujer joven, entusiasta, les preguntó a los niños por qué es importante que el gobierno sepa dónde estamos en todo momento. Y los niños levantaron sus manos con entusiasmo para responder. Para protegernos, dijo uno. Para ayudarnos si tenemos un accidente, dijo otro. Para asegurarse de que no hagamos cosas malas, dijo una niña de apenas 9 años. Esa última respuesta me dejó helado, completamente helado. Una niña de 9 años diciendo que el gobierno debe vigilarnos para asegurarse de que no hagamos cosas malas, no como una distopía, sino como algo bueno, como algo deseable. Después de la clase hablé con la profesora, le pregunté sobre el currículo, sobre quién diseñaba estos programas educativos, y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Estos programas están basados en directrices de la UE y de organizaciones internacionales de educación. El objetivo es preparar a los niños para vivir en una sociedad digitalmente integrada, donde la transparencia y la colaboración con las autoridades son valores fundamentales. Transparencia, colaboración con las autoridades, valores fundamentales. Ven lo que está sucediendo. No están enseñando a los niños a cuestionar el poder, a valorar la privacidad, a defender la libertad individual. Están enseñándoles que la vigilancia es protección, que la obediencia es virtud, que la privacidad es sospechosa. Pero hay algo más, algo mucho más sofisticado. Y para entenderlo, viajé a Silicon Valley en enero de 2024, donde entrevisté a un ex ejecutivo de una empresa de redes sociales que ahora trabaja como asesor ético en tecnología. Esta persona, llamémosle David, me explicó algo que la mayoría de las personas no comprende. Y J me dijo, las redes sociales, los algoritmos de recomendación, los sistemas de inteligencia artificial no son solo plataformas de lo que es sano. Comunicación. Son sistemas de modificación de comportamiento a escala masiva. Cada like, cada compartido, cada segundo que pasas mirando contenido es analizado, procesado, usado para crear un perfil psicológico increíblemente preciso de quién eres, qué piensas, qué te emociona, qué te asusta, qué te hace actuar y para qué se usa esa información. Oficialmente para mostrarte publicidad más relevante. Pero en la práctica, se usa para algo mucho más profundo, para moldear tu percepción de la realidad. David me mostró estudios internos de empresas tecnológicas, estudios que nunca fueron publicados, pero que él conservó cuando renunció. Uno de ellos, de 2022, demostraba que modificando sutilmente el contenido que una persona ve en su feed durante 3 semanas, se podía cambiar significativamente sus opiniones políticas, sus actitudes hacia ciertos temas sociales. Incluso sus comportamientos de consumo, 3 semanas. 3 semanas de exposición controlada a contenido específico es suficiente para reprogramar la mente de una persona sin que ella siquiera se dé cuenta. Es ingeniería social a escala industrial, me dijo David. Y lo aterrador es que la gente cree que está pensando por sí misma, que está tomando sus propias decisiones, cuando en realidad está siendo guiada sutilmente, imperceptiblemente, hacia conclusiones predeterminadas. Y aquí está la conexión con el sistema del anticristo, porque el libro de Apocalipsis no solo habla de control económico y de identificación, habla de engaño masivo, de seducción, de un sistema que seduce a las naciones, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No es fuerza bruta, es engaño, es seducción, es hacer que las personas deseen voluntariamente su propia esclavitud. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto está funcionando ahora mismo. En 2020, durante la pandemia, se implementaron sistemas de rastreo de contactos en docenas de países. La narrativa era simple, es solo temporal, es para proteger vidas, es por el bien común. Pero yo hice un seguimiento detallado
en 15 pascalises diferentes y descubrí que en 12 de ellos la infraestructura de rastreo digital nunca fue desmontada. Simplemente fue reconfigurada, repropuesta para otros usos: vigilancia criminal, control de inmigración, monitoreo de cumplimiento fiscal. En el Reino Unido hablé en marzo de 2024 con un oficial de policía que trabajaba en el sistema de reconocimiento facial de Londres. Me confirmó que las cámaras instaladas inicialmente para seguridad sanitaria ahora están integradas en un sistema de vigilancia permanente que puede identificar a cualquier persona en tiempo real y generar alertas automáticas, basadas en patrones de comportamiento considerados anormales. ¿Y qué es comportamiento anormal? Cualquier cosa que el algoritmo decida que es anormal. Caminar demasiado rápido, mirar en ciertas direcciones, estar en ciertos lugares a ciertas horas. Pero aquí está lo más inquietante, lo verdaderamente inquietante. Cuando le pregunté si esto le parecía problemático, si le preocupaba el impacto en las libertades civiles, me miró confundido y dijo: ¿por qué debería preocuparme? Si no estás haciendo nada malo, no tienes nada que temer. Si no estás haciendo nada malo, no tienes nada que temer. Esa es la mentira más peligrosa de nuestra era, porque presupone que el sistema es justo, que las autoridades son benévolas, que nunca serás acusado falsamente, que nunca cambiarán las reglas de lo que es malo. La historia humana, toda la historia humana, demuestra lo contrario. Los sistemas de control siempre terminan siendo abusados. Yo entrevisté en julio de 2024 a un disidente político de Hong Kong que logró escapar a Taiwán. Me contó cómo el sistema de crédito social y vigilancia digital fue usado para perseguir sistemáticamente a cualquiera que expresara opiniones críticas del gobierno. No necesitaban arrestarte físicamente, simplemente bajaban tu puntuación social, bloqueaban tu acceso a transporte, congelaban tus cuentas bancarias, te excluían del sistema hasta que no tenías otra opción que rendirte o huir. El nuevo totalitarismo, me dijo, no necesita campos de concentración, solo necesita código de computadora y algoritmos. Es más eficiente, más silencioso, más absoluto. Y en la siguiente y última parte te voy a revelar el cuarto pilar, el pilar espiritual, porque todo esto que te he mostrado, toda esta arquitectura de control, no es solo un fenómeno político o tecnológico, es un fenómeno espiritual, es la manifestación física de una batalla que trasciende lo material. Te voy a contar sobre una experiencia que tuve en Jerusalén en diciembre de 2024 que lo cambió todo, que me hizo comprender que estamos exactamente en el punto que las profecías describieron. Y te voy a dar la revelación final, la que prometí desde el principio, la más importante de todas. Porque saber lo que está sucediendo no es suficiente, necesitas saber qué hacer al respecto, cómo prepararte, cómo mantenerte libre en un mundo que está construyendo su propia prisión. Ahora déjame llevarte a Jerusalén, diciembre de 2024. Yo estaba en el Monte de los Olivos, justo al amanecer, mirando hacia la ciudad vieja. Había ido allí, como he ido tantas veces en mi vida, buscando perspectiva, buscando claridad, tratando de entender el patrón completo de lo que había estado investigando durante los últimos años. Y en ese momento de quietud absoluta, mientras el sol comenzaba a iluminar las piedras milenarias de Jerusalén, algo hizo clic en mi mente. No fue una revelación mística, no fue una voz del cielo, fue simplemente la comprensión súbita de que todo lo que había estado documentando, todos los patrones económicos, tecnológicos, sociales, no eran fenómenos aislados, eran expresiones de algo mucho más profundo, algo que trasciende la política y la tecnología. Era la manifestación física de una batalla espiritual que ha estado librándose desde el principio de la historia humana. Verás, el apóstol Pablo escribió hace 2000 años algo extraordinariamente revelador. Dijo en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. No estará en el futuro, no
podría suceder algún día, sino ya está en acción, ya está trabajando, ya está operando. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Es el principio de rebelión contra Dios, la idea de que el ser humano puede y debe ser su propio Dios, crear su propio sistema moral, definir su propia verdad, construir su propio paraíso sin necesidad de un creador. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Cada pilar del sistema que te he descrito, el control económico, la identificación digital, la manipulación mental, todos están fundamentados en la misma premisa. El ser humano puede resolver todos sus problemas mediante su propia inteligencia, su propia tecnología, su propia organización social. No necesitamos principios morales trascendentes, no necesitamos límites divinos, no necesitamos a Dios. Esa es la esencia del sistema del anticristo. No es principalmente político, no es principalmente económico, es principalmente espiritual. Déjame contarte algo que me sucedió en esa misma visita a Jerusalén. Yo estaba conversando con un rabino ortodoxo, un hombre erudito que ha dedicado su vida al estudio de las profecías bíblicas. Le conté todo lo que había investigado, todo lo que te he contado a ti, y él me miró con una mezcla de tristeza y comprensión y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: JJ, lo que estás describiendo no es nuevo. Es la misma tentación del jardín del Edén, seréis como dioses. Es la misma rebelión de la Torre de Babel, hagámonos un nombre, unifiquémonos sin Dios. Es el mismo espíritu que ha impulsado cada imperio, cada ideología totalitaria a lo largo de la historia. La diferencia ahora es que tenemos la tecnología para hacerlo realidad a escala global. Por primera vez en la historia humana es técnicamente posible crear un sistema de control total que abarque todo el planeta. Por primera vez en la historia humana. Esa frase resonó en mi mente durante días. Porque es cierto, los emperadores romanos querían control total, pero no tenían los medios. Los dictadores del siglo XX querían vigilancia total, pero la tecnología era limitada. Pero ahora tenemos inteligencia artificial que puede procesar datos de miles de millones de personas simultáneamente. Tenemos satélites que pueden rastrear cada centímetro del planeta. Tenemos sistemas biométricos que pueden identificar a cualquier persona en segundos. Tenemos monedas digitales que pueden controlar cada transacción económica. Por primera vez, el sistema descrito en Apocalipsis 13 es no solo posible, sino que está siendo construido activamente ante nuestros ojos. Y aquí viene la parte crucial, la que la mayoría de las personas no entiende. Este sistema no se presenta como algo malo, nunca se presenta como algo malo. Se presenta como la solución, como progreso, como la respuesta a todos nuestros problemas: seguridad, conveniencia, eficiencia, igualdad, sostenibilidad. ¿Quién puede estar en contra de la seguridad? ¿Quién puede estar en contra de la eficiencia? ¿Quién puede estar en contra de salvar el planeta? Es el engaño perfecto, absolutamente perfecto. Yo entrevisté en noviembre de 2024 a un filósofo cristiano en Oxford, un hombre que ha dedicado su carrera a estudiar la relación entre tecnología y ética. Me dijo algo profundo, me dijo: JJ, el peligro más grande de nuestra era no es que construyamos tecnologías malignas, es que construyamos tecnologías tan útiles, tan convenientes, que renunciemos voluntariamente a nuestra libertad, a nuestra privacidad, a nuestra humanidad misma a cambio de ellas, y lo haremos sonriendo, pensando que estamos progresando. Renunciemos voluntariamente, esa es la clave. El sistema del anticristo no necesita forzar a nadie, solo necesita hacer que el camino de menor resistencia sea el camino hacia el control total. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Cada vez que aceptamos una actualización de términos y condiciones sin leerla, cada vez que permitimos que una aplicación acceda a nuestra ubicación por conveniencia,
cada vez que pagamos con tarjeta en lugar de efectivo porque es más rápido, cada vez que compartimos información personal en redes sociales, estamos construyendo el sistema, ladrillo por ladrillo. No porque seamos malos, no porque seamos ignorantes, sino porque el sistema está diseñado para que la opción fácil, la opción conveniente, sea la opción que fortalece el control. Y aquí está la revelación final que prometí desde el principio, la revelación más importante de todas. El sistema del anticristo ya está listo, completamente listo. La infraestructura existe, la tecnología funciona, los marcos legales están en su lugar, la educación ideológica ha preparado las mentes, todo está preparado. Entonces, ¿qué falta? Solo falta la crisis correcta, el evento catalizador que haga que las masas exijan, que la gente suplique, la implementación completa del sistema por su propia seguridad. Puede ser una crisis económica global, puede ser una pandemia más severa, puede ser una guerra cibernética masiva, puede ser un colapso del sistema financiero actual, puede ser una combinación de todas estas cosas. No lo sé con certeza, nadie lo sabe. Pero lo que sí sé, lo que he documentado exhaustivamente en estos últimos años, es que el sistema está esperando, preparado, listo para activarse completamente en el momento preciso. Y cuando ese momento llegue, la mayoría de las personas no lo verán como el cumplimiento de una profecía antigua, no lo verán como el establecimiento de un sistema de control totalitario global, lo verán como la solución necesaria, como el orden emergiendo del caos, como la salvación llegando en su momento más oscuro. Esa es la naturaleza del engaño más sofisticado de la historia. Pero aquí está la esperanza real y verdadera. Saber esto, entender esto, te da poder, te da la capacidad de elegir conscientemente. Puedes decidir no participar voluntariamente en el sistema. Puedes mantener tu humanidad, tu libertad, tu conexión con lo trascendente, incluso mientras el mundo a tu alrededor se rinde a la conveniencia de la esclavitud digital. No será fácil. Nunca dije que sería fácil, pero es posible. Siempre ha sido posible. A lo largo de toda la historia humana, en medio de los peores sistemas totalitarios, siempre ha habido individuos que mantuvieron su libertad interior, su dignidad, su conexión con la verdad. Y eso es lo que se requiere de nosotros ahora, en esta era, en este momento preciso de la historia. No heroísmo dramático, no revoluciones violentas, sino la decisión cotidiana, constante, de mantener nuestra humanidad, de valorar la verdad sobre la conveniencia, de elegir la libertad incluso cuando tiene un costo. Porque al final la batalla más importante no es contra sistemas externos, no es contra gobiernos o corporaciones o tecnologías, es la batalla dentro de tu propia alma, la batalla por mantener tu conexión con lo que es verdadero, con lo que es bueno, con lo que es eterno, en medio de un mundo que te grita constantemente que renuncies a todo eso a cambio de seguridad y comodidad. Y esa batalla nunca termina. Es la misma batalla que ha librado cada generación de seres humanos desde el principio. Solo que ahora las apuestas son más altas que nunca. Pero no estás solo en esta batalla. Nunca has estado solo. Y eso es lo más importante de todo. Déjame terminar esta investigación donde comenzamos con una pregunta. ¿Y si todo lo que te he mostrado no es el fin de la historia, sino el principio de algo mucho más grande? Verás, durante todo este relato te he estado mostrando la construcción de un sistema aterrador de control total que replica exactamente las profecías bíblicas sobre el reino del anticristo. Pero hay algo que no te he dicho todavía, algo crucial, absolutamente crucial. Las mismas profecías que describen ese sistema también describen su destrucción completa. No su evolución, no su reforma, sino su destrucción total y el establecimiento de algo radicalmente diferente. Apocalipsis 19 describe el regreso de Cristo, el Rey de Reyes, destruyendo el sistema del anticristo no con años de negociaciones políticas, no con reformas graduales, sino con un acto de poder absoluto
que termina instantáneamente con toda la estructura de rebelión humana contra Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque significa que el sistema que te he estado describiendo, por poderoso que parezca, por inevitable que parezca, está destinado al fracaso, literalmente destinado al fracaso. No es el futuro permanente de la humanidad, es solo un episodio breve y terrible, pero un episodio al fin. Permíteme contarte algo personal, algo que no comparto frecuentemente. En mayo de 2024, después de meses de investigar todo esto, de documentar cada pieza de este rompecabezas, yo caí en una depresión profunda, verdaderamente profunda. Me sentí abrumado por la magnitud de lo que había descubierto, por la aparente inevitabilidad del sistema, por la sensación de que nada de lo que yo hiciera podría detenerlo. Estaba en mi casa en España, era de noche, y yo estaba sentado en mi estudio, rodeado de documentos, de notas, de evidencias, sintiendo como si hubiera descubierto algo tan grande que no sabía qué hacer con ello. Y en ese momento, me acordé de algo que un anciano monje me dijo hace muchos años en el monte Athos en Grecia. Y yo estaba investigando manuscritos antiguos, y este monje, un hombre que había dedicado 60 años de su vida a la oración y al estudio, me dijo: joven, cuando te enfrentes a la oscuridad más profunda, recuerda que la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente es, y su simple existencia es suficiente para derrotar toda oscuridad. La luz simplemente es. Esas palabras resonaron en mi mente aquella noche. Y comprendí algo fundamental: mi papel, tu papel, el papel de cualquier persona que entienda lo que está sucediendo, no es derrotar el sistema del anticristo. Ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es ser luz, es mantener la verdad viva, es preservar lo humano en medio de lo deshumanizante, es seguir eligiendo la libertad incluso cuando el mundo elige la esclavitud. Y eso es algo que está completamente dentro de tu poder, completamente dentro de mi poder. Déjame darte algunos pasos concretos, prácticos, porque no quiero dejarte solo con información aterradora sin ninguna dirección de qué hacer. Primero, reduce tu dependencia de sistemas digitales. Sé que es casi imposible eliminarlo completamente en el mundo moderno, pero puedes reducirlo. Usa efectivo siempre que sea posible, guarda algo de tus ahorros en forma física, aprende habilidades que no dependan de tecnología, construye relaciones reales con personas reales fuera de redes sociales. Segundo, educa a tus hijos, si los tienes, o a las personas jóvenes en tu vida, sobre el valor de la privacidad, sobre el valor de la libertad, sobre el valor de pensar críticamente. Enséñales a cuestionar, a no aceptar ciegamente las narrativas oficiales, a valorar su autonomía individual. Tercero, mantén tu conexión con lo trascendente, con lo espiritual, con aquello que no puede ser medido, controlado o digitizado. La oración, la meditación, el contacto con la naturaleza, la lectura de textos sagrados antiguos, cualquier práctica que te conecte con algo más grande que el sistema material. Cuarto, construye comunidad. El sistema del anticristo prospera en la atomización, en el aislamiento, en individuos desconectados que dependen completamente de instituciones centralizadas. La resistencia más efectiva es la comunidad, personas que se conocen, que se apoyan, que comparten recursos y conocimientos. Quinto, y esto es crucial, no vivas en el miedo. Vive en la conciencia, sí, vive en la preparación, sí, pero no en el miedo, porque el miedo es paralizante. El miedo es precisamente lo que el sistema quiere que sientas para que aceptes su protección. Ahora déjame revelarte la parte más importante de todo esto, la verdadera revelación final. Todo lo que te he mostrado, toda esta arquitectura del sistema del anticristo, no es evidencia de que el mal está ganando. Es evidencia de que las profecías son verdaderas, de que el libro está siendo leído correctamente, de que estamos exactamente donde se predijo que estaríamos. Y si esa parte es verdadera,
entonces la otra parte también es verdadera. La parte sobre la destrucción del sistema, la parte sobre el reino de justicia que viene después, la parte sobre la victoria final de la luz sobre la oscuridad. No estamos viviendo el final de la esperanza, estamos viviendo la confirmación de la esperanza. Porque cada pieza del sistema que se construye, cada profecía que se cumple, es evidencia de que el plan completo es real, incluyendo la parte final, donde toda la estructura de rebelión humana contra Dios colapsa y es reemplazada por algo incomparablemente mejor. Mira, yo he pasado 50 años investigando misterios, investigando lo inexplicable, investigando aquello que desafía las explicaciones convencionales. Y en todos esos años, en todos esos países, en todas esas investigaciones, he llegado a una conclusión simple pero profunda. La realidad es mucho más grande, mucho más compleja, mucho más misteriosa de lo que los sistemas materialistas nos dicen. Hay dimensiones de existencia que trascienden lo físico, hay poderes que trascienden lo político, hay una historia que trasciende la historia humana, una historia cósmica donde el conflicto entre luz y oscuridad, entre libertad y control, entre amor y poder, está llegando a su clímax. Y nosotros, tú y yo, estamos aquí, justo aquí, en este momento preciso, no por accidente, sino porque este es nuestro momento, este es nuestro papel. En esa historia más grande no necesitas ser un héroe, no necesitas ser un líder mundial, no necesitas tener poder político o riqueza económica. Solo necesitas ser fiel a la verdad, solo necesitas mantener tu humanidad, solo necesitas elegir la luz en medio de la oscuridad. Y eso es suficiente, completamente suficiente, porque al final el sistema del anticristo no será derrotado por ejércitos, no será derrotado por revoluciones políticas, no será derrotado por tecnologías superiores. Será derrotado por la simple persistencia de la verdad, por la inquebrantable presencia de aquellos que se niegan a rendirse, por la luz que continúa brillando sin importar cuánta oscuridad la rodee. Esa es la revelación final, esa es la esperanza real. El sistema del anticristo ya está listo, es cierto, la profecía se está cumpliendo, es cierto, pero esa no es la historia completa. La historia completa es que el sistema está listo, pero también lo está su destrucción. La profecía se está cumpliendo, pero toda la profecía, incluyendo la parte final donde ganamos, y ganar no significa lo que el mundo piensa que significa. No significa dominar, no significa controlar, no significa imponer, significa ser libres, verdaderamente libres. Libres de la tiranía del ego, libres de la esclavitud al sistema, libres para ser plenamente humanos como fuimos diseñados para ser. Esa es la batalla, ese es el futuro, ese es el destino que nos espera si elegimos el camino correcto. Así que mi última pregunta para ti es esta: ¿vas a vivir con miedo o con esperanza? ¿Vas a rendirte al sistema o vas a mantener tu libertad interior? ¿Vas a ser parte de la oscuridad creciente o vas a ser luz, por pequeña que sea tu luz? Porque al final esa es la única decisión que realmente importa. Y esa decisión está completamente en tus manos. Yo soy JJ. Benítez, he compartido contigo lo que he investigado, lo que he documentado, lo que he comprendido. Ahora te toca a ti decidir qué haces con esta información. Pero te digo esto con total certeza, total convicción. La batalla ya está ganada, solo estamos viviendo los capítulos finales de una historia cuyo desenlace ya está escrito, y ese desenlace es victoria, es libertad, es luz. Todo lo demás es solo el camino hacia allí.